de las habilidades socioemocionales. Un momento, vale, perfecto. Y bueno, la idea es, cuando Majela me propuso este seminario, bueno, también para mí ha sido también un desafío, ¿no? Porque siempre estamos nosotros no habíamos salido de la órbita de la universidad, y esta es la primera vez que entramos dentro de otro instituto también prestigioso, que tiene ya muchos años trabajando inclusive con este tema. La educación emocional o las habilidades socioemocionales o la inteligencia emocional es un tema que ya está trabajado desde hace muchos años, pero bueno, desde un tiempo a esta parte, desde los años 90, se le ha intentado dar toda una vuelta más organizativa, más sistematizada. Entonces, hoy en la clase de hoy yo os propongo dos cosas. La primera es introducirnos la primera parte de esto es introducirnos al poder que tienen las palabras. Las palabras son tan importantes, las palabras, que pueden empujar el carro de vida a una persona o pueden romper el eje de ese carro. Por lo tanto, yo os propongo hacer una primera parte del poder de las palabras, la importancia de esto, y en una segunda instancia comenzar a introducirlo sobre lo que es la educación emocional, el paradigma teórico que hay dentro de la educación emocional, qué paradigmas conocemos. Recordad que esto es simplemente una información, no es un curso de formación. Es una información que vosotros recibís sobre esta metodología, esta manera de aplicarlo en el aula. Entonces, yo os quiero decir que yo soy uruguaya, ya Milagro ya me hizo la presentación, yo soy uruguaya, y hace muchos años que estoy aquí en Barcelona, van a ser 17 años, emigramos allá por el año 2003, y en aquel momento pues yo tenía una tesis pendiente en la Universidad Católica, y terminé un máster en la universidad. El máster que terminé fue por publicación, e investigué en ese momento lo que estaba en auge aquí como innovación pedagógica, que era la educación emocional, introducida en las escuelas. Yo quería saber concretamente si a nivel de las investigaciones, existen muchas investigaciones que dan cuenta que la educación emocional es importante, pero yo quería investigarlo, quería saber qué estaba realmente pasando con los niños en la escuela donde yo estaba. Yo trabajo en una escuela donde hay 700 alumnos, y lo que hice fue investigarlo. Apliqué unos programas de educación emocional, unos cuestionarios, obtuve unos datos, y bueno, y esos datos los contrarresté con otro colegio de Barcelona, y efectivamente la educación emocional había cambiado y había generado cambios a nivel de los comportamientos observables de los alumnos. Esta investigación fue publicada en la revista Resur. Yo después os dejaré el PowerPoint para compartirlo con vosotros. La Majela y Mariela lo pondrán y Alexandra lo pondrán en plataforma, y verán que está esta presentación que yo os presentaré ahora, la tenéis ahí, y también vais a tener unos materiales bibliográficos que apoyan esto que yo os digo ahora, así como unos programas que les daré en la segunda clase, les daré unos programas de educación emocional de la comunidad de Guipúzcoa, del País Vasco, que ya son programas que comienzan entre los 3 y los 4, de 3 a 5 años, y después están los de primaria y de secundaria. Bueno, dicho esto, bueno, os decía que, bueno, investigué eso, me di cuenta que esto era importante, y a partir de ahí comenzó a evolucionar todo este tema, también a nivel mío de vida personal, comenzó a evolucionar. Me invitaron a exponer los resultados de la investigación en una conferencia, luego comencé a ser profesora en la Universidad de Montevideo dentro de un posgrado, y bueno, y actualmente dirigimos un curso de educación emocional en la misma universidad. Y bueno, y ahí entre contactos y contactos tuve la gran bendición de conocer a Majela, que bueno, Majela, que también gracias a ti pudimos tirar adelante un anteproyecto de ley, porque yo lo tenía en stand-by, pero fue venir Majela y fue venir como un huracán que empezó a mover todo esto,
y Magela empezó a mover los hilos, a hacer, bueno, es muy activa, muy práctica, muy pragmática, y ella nos sacó de ese tedio de constitucional que estábamos nosotros en el limbo. Con el ministro de Justicia de nuestro país hemos hecho un anteproyecto de ley que lo hemos presentado en el Senado, y bueno, y nos dijeron que lo iban a rever, que lo iban a mirar en estos días, después de una rendición de cuentas. Pero estas cosas es como la burocracia, las cosas de palacio van despacio, o sea que hay que esperar. Dicho esto, yo os voy a compartir con vosotros un power, y empezamos esto en dos partes. Primeramente hablaremos del poder de las palabras, y en segundo lugar, de la educación emocional. ¿Vale? Vale. Perfecto. Lo veis, ¿verdad? ¿Estamos bien? Perfecto, se ¿Sí? ve perfecto, Albana, adelante. Vale. Pues si nosotros entramos en tema, aprender a, aprender a manejar las emociones es muy importante para la vida para la vida nuestra del día a día, para nuestras relaciones con los demás, para ayudarnos a lidiar con las adversidades, con los desafíos que nos presenta la vida. Es sumamente importante tener en cuenta el aspecto emocional. Durante muchos años no se tenían en cuenta las emociones, y menos en educación, porque siempre se tenía en cuenta todo el aspecto cognitivo, ¿verdad? El niño tenía unas habilidades cognitivas que tenía que desarrollar, relacionadas con el cálculo, la matemática, la lengua, y bueno, y se evaluaba en base a eso. No se le daba la importancia que se le tenía que dar al aspecto emocional. Cuando nos damos cuenta que muchos niños muchas veces no aprenden porque hacen una mala gestión de las emociones. Es decir, un niño cuando viene triste al colegio o a la escuela no aprende, porque un niño con tristeza no aprende. Un niño con hambre tampoco aprende. Un niño que está preocupado tampoco aprende. Entonces, las emociones son fundamentales para la hora de aprender. ¿Por qué? Porque un niño emocionalmente estable está preparado para aprender en cualquier ámbito de nuestra vida. Si nosotros estamos bien, estamos dispuestos, estamos propensos a poder aprender. Por lo tanto, una correcta gestión emocional nos permite a todos acceder a mejores vínculos, a mejorar las oportunidades, a evitar la violencia, inclusive a generar buenas voluntades, inclusive ajenas, procurando buscar soluciones, y que estas soluciones sean mediante comportamientos pacíficos. Inclusive os digo más, en las empresas y en el mundo empresarial se está utilizando muchísimo desde hace unos años el coaching empresarial, donde de alguna manera se evalúa el perfil emocional de los candidatos y cómo estos candidatos de alguna manera se pueden posicionar emocionalmente delante de un problema, cómo pueden manejar los conflictos. Y muchas veces se escogen candidatos que sean empáticos, que sean resolutivos, que tengan conductas proactivas, que sepan escuchar. Todo esto es un aprendizaje emocional, y estas emociones se aprenden. Imaginaros que una equivocada gestión emocional nos puede dificultar no solamente los aprendizajes, sino que a nosotros, a nivel de nuestra propia vida personal, nos puede hacer inclusive perder trabajos, dificultar las relaciones con los amigos, inclusive arruinar relaciones afectivas, ¿vale? Porque una mala gestión emocional me provoca emociones negativas, y esto me provoca comportarme de una manera de acuerdo a lo que está en mi mente. No todas las personas cuentan con las herramientas internas para poder hacer frente a determinados problemas, ni cuentan muchas personas con
el suficiente respaldo familiar que les puede ayudar. Me refiero a niños que se encuentran en situación de extrema pobreza, de vulnerabilidad. Muchas veces las familias no pueden ayudar a estos niños a gestionar sus emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Que es la escuela la que tiene que ayudar. Allá donde no llega la familia, en este caso tiene que llegar la escuela. Cuando os hablo del poder de la palabra, me refiero a un poder transformador y revolucionario de la palabra, a ese poder que tiene el ser humano para cambiar con un sí. Ven que ahí hay un sí, para cambiar con un sí, pero con un sí con firmeza, convencido para llegar hasta el final. Sabemos que vivimos tiempos muy difíciles. Vosotros ahí, yo aquí, atravesados por una pandemia que poco a poco, pues mira, las cosas se van, entre comillas, van intentando normalizarse, pero aún sigue siendo complicado. Cuando hablo de complicación, vosotros conocéis a Fulan, que es un autor que está muy de renombre, es un conferencista internacional, donde él hace una distinción clara entre lo que es algo difícil y algo complejo. Cuando nosotros hablamos de dificultad, nos referimos a que, por ejemplo, visualizad por un momento que nosotros compramos un electrodoméstico y que ese electrodoméstico me es difícil montarlo, ¿vale? Porque es complejo, me es difícil montarlo, o me sobra una pieza, o de repente me cuesta, tengo que mirar bien las instrucciones, pero al final lo termino montando. Algo complejo es cuando nosotros no tenemos un sistema de respuesta, ¿vale? No tenemos un sistema de respuesta en el momento. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia fue algo que no tuvo un sistema de respuesta eficiente y por lo tanto nos sentimos que no sabíamos qué hacer. De repente cayó en el medio de la noche un rayo, nos desorganizó, nos desestructuró, nos hizo tambalear. Es decir, personas muy fuertes, que parecían muy fuertes, cayeron, empresas cerraron, el suicidio lamentablemente fue la solución para muchas personas aquí en Europa. Imaginaros que estuvimos 3 meses sin salir de casa. Para ir al supermercado teníamos que pedir permiso, porque estaba la policía en las esquinas diciéndonos a dónde salíamos. Es decir, que la situación fue compleja. Nos tuvimos que adaptar a una situación nueva. Entonces, a veces pensamos, delante de toda esta situación, ¿para qué voy a hacer algo? ¿Para qué voy a cambiar? Y cuando nosotros hablamos de para qué, esto implica un profundo desánimo en las personas, porque pensamos que haga lo que haga, las cosas igual no van a cambiar. Esto realmente es un profundo error en la percepción de las personas. Y por eso yo propongo decir que sí. Hay unos sís que me gustaría compartir con vosotros, ¿vale? Pero un sí verdaderamente comprometido. Este sí es un sí a la conciencia, un sí a la responsabilidad, un sí a la motivación y un sí a la confianza, para que podamos ver a través de estos 4 síes el poder tan grande que tienen las palabras, no solamente dentro de nosotros, sino para los demás. En relación a la conciencia, creo que lo primero que nos está interpelando a nosotros en este momento, dentro de esta situación y dentro de este contexto en el que estamos haciendo foco, es a elevar nuestro nivel de conciencia. Si bien vemos que la situación que vivimos, como os dije anteriormente, es un trauma, tanto a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel relacional, ¿vale? Pero de todo hemos de sacar un aprendizaje. Hemos de salir de esta situación con una forma de ser y de estar diferente, verdaderamente más comprometidos, pero más comprometidos ¿con quién? Con nosotros y con los demás. Toda esta situación que nosotros vivimos nos viene a demostrar que si nosotros no pensamos en los demás, nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. ¿Por qué? Porque un aumento de la conciencia nos permitirá darnos cuenta que la rivalidad no tiene sentido. Los seres humanos
todas las personas hemos de pensar más en los demás, en el planeta, y cambiar por un momento, cambiar aquella famosa frase que decimos, pensamos, si a mí me va bien, ¿qué me importa el otro? Es que el otro también importa, porque si a los demás les va bien, a ti también te va a ir bien. Entonces, es difícil, es muy difícil elevar el nivel de conciencia si no trascendemos en algunas cosas. Y trascender implica transformar. Un ejemplo es lo que les dije anteriormente, con una simple frase. Es decir, si a mí me va bien, también me gustaría que al otro le vaya bien. Vosotros, a veces, por ejemplo, yo me acuerdo que hay profesoras o hay maestras que tienen, por ejemplo, buenas prácticas excelentes. Entonces, ¿qué hacen? Y esto me lo guardo para mí, y esto no lo comparto, y esto me lo guardo para mí, ¿por qué? Porque prefiero que me vean primero a mí, que me expliquen, me califiquen primero a mí, y después lo muestro a los demás. A veces actuamos así, y nos damos cuenta que si compartimos, estamos pensando en los demás, porque lo que te va bien, lo que te hace bien a ti y le hace bien a tus alumnos, también le hace a los demás. Y a veces nos quedamos encasillados en nuestro propio, parece como que si la vida fueran estamentos cerrados, donde hay unos límites que no quiero pasar. Hemos de aprender a tirar muros y a mirar hacia los costados y ver cómo están los demás. Que si tengo algo bueno, lo he de compartir, porque de esa manera crecemos todo. Y de esa manera hacemos un sí a la conciencia. Estamos transformando, estamos viendo que podemos cambiar. Si no hay conciencia, no hay transformación. Si no hay transformación, no hay cambio. Por lo tanto, esto que les comenté ahora de manera sucesiva y a través de un proceso, funciona así en todos lados. Si tú, por ejemplo, toda la vida haces lo mismo, evidentemente obtendrás los mismos resultados, ¿verdad? Así lo decía Einstein. Lo difícil es hacer cosas iguales y obtener diferentes resultados. Eso es muy poco probable. Por lo tanto, cuando nosotros, de alguna manera, cambiamos un poco la mirada porque tenemos una elevación de la conciencia, vemos lo que antes no veíamos. Y si vemos lo que antes nos veíamos, nos vamos a posicionar de una manera diferente. Pero el tomar conciencia, pensar por un momento hasta qué punto las situaciones de vida vuestra se han repetido. A veces, inclusive te encuentras con personas que te dicen, se van de una escuela a otra o de un centro de trabajo a otro centro de trabajo y siempre tienen el mismo problema. Quizás el problema no sea de los demás, sino quizás el problema sea que me dé replantear algo que me está pasando, que no me estoy dando cuenta, y hemos de aprender a ser, ¿saben qué? Humildes. Que la humildad no está reñida con la grandeza del ser humano. ¿Me explico? La humildad es la apertura que tenemos para darnos cuenta que hay algún aspecto de mi vida que realmente me está desestabilizando. Tengo que pensar, o al final me voy cambiando de sitios y me está pasando siempre lo mismo. Por eso es importante pensar, ¿dónde estamos? ¿Qué nos pasa? El otro sí en el cual tenemos que aprender a decir es el sí a la responsabilidad. ¿Y a qué me refiero con el sí a la responsabilidad? A que no esperemos que la directora, mi compañera, lo hagan todo. Yo también he de asumir algunas cosas, ¿vale? Hemos de ser conscientes que para mejorar las cosas yo también he de poner de mi parte y por lo tanto no tengo que pedirle todo al gobierno o a las autoridades, o hay alguna parte de mí que yo puedo hacer y esa parte es una forma de ser responsable y ser responsable implica dar respuestas para mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque hemos de pensar qué es lo que está en juego. Y ahí vendría la motivación. La motivación implica, y entiendo que hablar en este momento de alegría, de confianza, a veces parece un poco difícil,
ya que la situación, como hemos visto, a veces parece una situación complicada, pero pensar un momento hacia atrás, antes del COVID, también las situaciones habían sido complicadas. En la Agenda de 2030, de la educación, de los cambios de la educación, hay una frase que se dice, hemos de pensar por un momento que no podemos hacer siempre lo mismo. ¿Vale? Entonces, implica motivarnos con algo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego hoy por hoy? Lo que está en juego, ¿vale? Es el futuro de las generaciones, de los más jovencitos, ¿vale? De los que tienen que enfrentar el día de mañana muchos desafíos. Entonces, hemos de estar motivados por la faena que tenemos, hemos de tener responsabilidades, hemos de asumir esas responsabilidades y por lo tanto hemos de estar conscientes. Otro de los síes que nos puede interpelar es el sí a la confianza. Y el sí a la confianza implica confiar también en los demás, darle a los demás la oportunidad de que yo dejo y deposito mi confianza en ti. Para poder mirar esto, vamos a mirar estos 4 puntos con un ejemplo. Este señor que veis aquí es Benjamin Sander. No sé si lo conocéis. Benjamin Sander nació en el año 1939. Nació en Inglaterra y se nacionalizó estadounidense. Él fue invitado durante unos años lo invitaron al Foro Económico Mundial a realizar una conferencia. Entonces, en el Foro Económico, él comenzó a contar algo que para él le había cambiado la vida y había hecho una elevación de la conciencia. Él dice que entre los 20 y los 40 años, él se consideró el factor esencial de la orquesta, que era lo más importante, porque aparecía en todos en toda su foto, aparecía en todos los CDs, en todos los discos, en revistas, siempre aparecía Benjamin Sander. Todo eso le generó a él un ego, ¿vale? Hasta que en un determinado momento, ¿vale? En un determinado momento que fue un elevado, él se dio cuenta que él no era lo más importante de la orquesta, ¿vale? Esta revelación, que fue una revelación muy profunda, cambió de tal manera su percepción de la realidad que a partir de aquel momento comenzó a dirigir de una manera totalmente diferente, de una manera totalmente innovadora. La consecuencia de ese nivel de conciencia fue darse cuenta de lo que estaba en juego. ¿Y qué era lo que estaba en juego? Sus músicos. Esto era lo que estaba en juego. Sus músicos, donde él decía, yo no soy el protagonista de esta orquesta. Yo no soy lo más importante de esta orquesta. Mi labor no es iluminar. Mi labor no es brillar. Mi labor es ayudar a iluminar a otros. Ayudar a iluminar a mis músicos. Esa es mi labor. Entonces, a partir de los 40 años, la orquesta de Ben fue una de las mejores del mundo. Debemos darnos cuenta realmente en nuestro trabajo qué es lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego? Y ahí pensar si generamos o no un cambio de conciencia. Cada uno, fijaros lo que os digo, cada uno en la intimidad, haga una reflexión y piense, ¿estoy permitiendo que mi ego interfiera? ¿Estoy evitando iluminar porque estoy obsesionado en brillar? ¿Me explico? Entonces, y esta mirada que os hacéis a vosotros mismos no es una mirada culpabilizadora, sino que es una mirada que os permitirá de alguna manera elevar vuestro nivel de conciencia y fijaros, ¿qué es lo que está en juego? Yo estoy aquí no para pensar en mí y que me vengan todos los galardones para mí, sino que lo más importante es lo que está en juego. Por eso os decía hoy, si uno cambia la mirada, cambian muchas cosas. Cuando uno ve lo que antes no veía, puede tomar decisiones que antes no había tomado porque no las había visto. ¿Me explico, verdad?
Entonces, otro elemento que está en juego aquí que os voy a cambiar, a ver. Esperad. Un momento, aquí. Ahora yo os voy a poner 4 palabritas más, ¿vale? En esta lista de síes que os pongo aquí, que nos pueden ayudar a reflexionar, ¿vale? Esta es una lista muy sencilla, como veréis, es una lista muy sencilla, pero en las cosas más sencillas se pueden descubrir grandes cosas, ¿vale? Y las grandes cosas que tenemos que descubrir es a tener inclusive una visión inspiradora, ¿vale? De pensar, la visión que tenemos que tener es inspiradora, de pensar que lo mejor está por venir, de atreverse a pensar en grande, a soñar en grande, a vivir en grande, ¿vale? A vivir en pos de la esperanza y no de la desesperanza. Y por eso, para poder vivir de esta manera, hemos de trabajar la competencia, hemos de ser competentes. ¿Y qué quiere decir competentes? El analfabetismo no es solo no saber, es no querer aprender. Fijaros que por un momento la pandemia lo que nos hizo, nos llevó a los profesores, de profesores a aprendices digitales, ¿vale? Pero había gente, ¿vale? Que nos ha pasado a nosotros, que no quería aprender, porque decía que no podía, pero tampoco lo intentaba. Por lo tanto, uno de los síes que nos podemos hacer a nosotros mismos en estas 4 palabras es: soy competente, puedo trabajar en pos de la esperanza, puedo elevar mi nivel de conciencia, ¿vale? Otro de los síes que tenemos que hacer es pensar hasta qué punto somos coherentes. Una de las peores cosas que es muy devastador para el ser humano es la incoherencia. Es decir una cosa y hacer otra, ¿vale? Evidentemente que no se nos pide la perfección en la coherencia. Si somos coherentes y admitimos que somos coherentes, por lo menos permitir que cuando nos equivoquemos, alguien venga y nos diga que nos equivoquemos y aceptemos que nos podemos equivocar. Otro de los síes a los que tenemos que pensar es el carácter. El carácter, ¿vale? Dentro del carácter os quiero decir una cosa, que uno de los componentes del carácter es el temperamento. No sé si vosotros habéis visto que a veces hay personas o ancianos que les decimos que son cascarrabias, ¿vale? Porque siempre se están quejando, o siempre están con aquel mal humor, que parece que fuera de los 7 enanitos el gruñón. Siempre, toda la vida se lo vio como un gruñón, toda la vida se enfadaba por todo, e inclusive cuando era viejito, hasta con el bastón en la mano, comenzaba a decir: ya verás, ya verás, ya verás. ¿Vale? Levantaba el bastón y con el bastón sacaba yo decía, ¿qué carácter que tiene? No. Uno de los componentes del carácter es el temperamento. El temperamento es lo que provoca que una persona tenga un temperamento muy tímido, muy cascarrabias, como en este caso que os decía. El temperamento es algo innato, que con los años va a ir mejorándose, ¿vale? Es un componente del carácter, pero dentro del carácter de las personas también encontramos las personas que tienen los valores. Hay valores en el ser humano. Y los valores tienen que ser como un faro, que siempre nos están guiando y que no nos permiten reventar el barco en alguna roca. ¿Para qué están los faros? Los faros están para iluminar. Los faros están para decirle al navegante: ojo, vigila, no vengas por aquí porque hay rocas. Los valores son como esos faros que no nos permiten que nos desviemos. Y por lo tanto, dentro del carácter tenemos que pensar en los valores. Cuando hablaba, me olvidé de comentarles una cosa ahora, cuando hablaba de la competencia, ¿vale? Una de las cosas que nos está interpelando a nosotros hoy por hoy como educadores es a cambiar nuevos modelos educativos. Ya sabemos que las tecnologías han venido y se han venido para quedarse, para instaurarse, y por lo tanto son amigas nuestras y las hemos de trabajar y son aliadas nuestras. Hoy por hoy se está implantando una nueva metodología que son las aulas invertidas. ¿Qué es una aula invertida? Pues el niño va a casa, estudia con su equipo, ¿vale? Y con el iPad o con la tablet o con el ordenador, están conectados varios de ellos a la vez, se les da un tema y vienen a la clase y en la clase comienzan a desarrollar el tema que han aprendido ellos mismos
en el grupo y el profesor se convierte en un guía, ¿vale? Y esto se conoce como aulas invertidas. Y hoy por hoy nos está moviendo un poco también a nosotros aquí el cimiento, ¿vale? Porque claro, ¿esto qué representa? Representa que un profesor se tiene que investigar y leer, porque los niños, las cosas que llegan a descubrir en Internet, ¿vale? Y los trabajos potentes que hacen, ¿vale? Y por eso hemos de ser competentes. ¿Por qué? Porque vemos lo que está en juego, y lo que está en juego es el futuro de estos niños. Otra de las cosas que tenemos que pensar es en el último puntito, que es la química. Cuando hablamos de química, ¿qué os quiero decir con química? Que no seáis indiferentes a los demás, que no penséis solamente en los otros, ¿vale? Sino que hemos de pensar y hemos de cambiar esta visión inspiradora en un nosotros y no en los otros. Somos un nosotros. Y cuando podamos comprender que somos un nosotros, la sociedad irá mucho mejor. ¿Por qué? Porque seremos más sensibles a lo humano, ¿vale? En el compartir, en el dar, en no estar obsesionado por brillar, sino que ayudar a iluminar a otros. Cuando tú ayudas a iluminar a otros, brillas más tú, brillas más. Cuando tú, fijaros una cosa, que la palabra servicio viene del carita, perdón, la palabra, sí, servicio, es la máxima expresión de amor. Viene del latín y quiere decir caritas. Caritas, si vosotros buscáis caritas en el latín, es igual a máxima expresión de amor. Caritas es servicio, servicio a los demás. Y no os estoy hablando de servidumbre, ¿eh? Os estoy hablando del servicio a los demás. ¿Cómo damos este servicio a los demás? Lo damos desde la competencia, desde la coherencia, desde los valores, desde el formar un nosotros, ¿o cómo lo estamos dando? Por eso tenemos que interpelar a este nivel de la conciencia y tenemos que ver dónde estamos parados. Esta reflexión que podemos hacer para elevar nuestro nivel de conciencia y preguntarnos, ¿estoy realmente ilusionado con lo que estoy haciendo? ¿Estoy desarrollando una competencia? ¿Estoy dispuesto a pasar de aprendiz, de profesor a aprendiz? ¿Soy fiel? ¿Las personas que están al lado mío me temen o quieren estar conmigo? Estas preguntas que a veces nos podemos hacer pueden quizás de alguna manera elevar nuestro nivel de conciencia. Y otra de las cosas que yo les propongo en este sí para reflexionar es un sí a un espíritu aventurero. ¿Qué os quiero decir con este espíritu aventurero? Mirad lo que os pongo aquí ahora. ¿Qué relación tenemos nosotros con la incertidumbre? En un entorno como el que tenemos ahora, por la incertidumbre, si no decimos sí, ¿cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a evolucionar? Hemos de aprender a salir de nuestra zona de confort. Y muchas veces, salir de nuestra zona de confort implica pasar por una zona de hundimiento. ¿Cuál es esta zona de hundimiento? Cuando paso de experto a principiante. Pero poco a poco vas avanzando a una zona de descubrimiento. ¿Y descubrimos qué? Descubrimos nuevas posibilidades. Y para descubrir nuevas posibilidades, mirad, os voy a contar la historia de este personaje que tenéis aquí, que es Alejandro Magno. ¿Vale? Fijaros, cuando Alejandro Magno baja de Macedonia y comienza a conquistar todas las ciudades griegas, va conquistando todos los reinos de Asia Menor. Él y su ejército. Ya sabéis que él era un conquistador. Hasta que de repente Alejandro Magno se encuentra con un muro infranqueable. Eran los persas. Todo el mundo pensó que los persas iban a frenar a Alejandro. Cuando se supo que el muro de los persas había fallado, todos los otros reinos que venían después también fueron cayendo,
inclusive voluntariamente. Aristóteles fue mentor de Alejandro Magno y le enseñó los mapas de la época y le dijo que el mundo terminaba ahí, después del imperio de los persas. Lo mismo pensamos nosotros hace más de 500 años, que el mundo se terminaba en la línea del horizonte. ¿Os acordáis? Cuando dábamos la historia de Cristóbal Colón, que pensamos, ostras, el mundo se termina ahí. Y nadie se animaba a pasar más. Nadie se animaba a pasar hasta que vino el navegante Cristóbal Colón, y gracias a él vimos que el mundo era mucho más amplio que la línea del horizonte. Pero el punto más interesante, y vosotros pensáis, ¿y ahora? ¿Y esto qué quiere? ¿Qué me está queriendo decir esta? De repente salimos de 4 palabras y ahora estamos aquí con la incertidumbre. Fijaros esto. El punto más interesante de esta historia y que nos va a permitir reflexionar es que cuando Alejandro Magno estaba entre Afganistán y Pakistán, ahí, si miráis en el mapa, existe una cordillera, ¿vale? Que es la cordillera del Hindu Kush. Delante de esta cordillera, el primer general del ejército de Alejandro Magno le dice a Alejandro, como él pensaba que ahí se acababan los mapas, porque los mapas se acababan en esa ahí, le dice, Alejandro, es que no podemos continuar, porque el mapa se acaba aquí. Fijaros lo que le dijo Alejandro Magno a este general, un general que no había tenido temor de luchar contra los persas, tenía miedo de una cordillera. Era esa relación que tenemos con la incertidumbre. Fijaros lo que dice Alejandro, los grandes ejércitos exploran para ver lo que hay detrás. ¿Y qué hizo Alejandro? Pues cruzó la cordillera. ¿Y qué descubrió? Descubrió la India. Se abrió la India para el mundo. Cuando cruzamos la línea del miedo, se descubren nuevos mundos siempre, nuevas metas, porque después de la cordillera está el descubrimiento. ¿Cuántas veces nosotros tenemos cordilleras en nuestras vidas que nos están impidiendo avanzar? ¿Cuántas veces estamos atados a un pasado y ese pasado nos persigue y no nos suelta? El tema está en que no lo sueltas tú al pasado. Y de repente te machacas por lo que te pasó y lo que te hicieron y ya pasó lo que ya pasó. Tú no lo puedes cambiar, no lo puedes transformar. Vosotros sabéis que yo viví en una situación de extrema pobreza. Viví en el barrio Borro durante muchos años. Nosotros vivimos en una situación muy, muy dura porque mis padres se llevaban 25 años de diferencia, mi madre muchas veces no estaba, y mi padre a veces estaba ingresado en el Hospital San Bois de tuberculosis. Y éramos 3 hermanos. Y vivíamos ahí en Aparicio de Sarabia, entre Burgues y San Martín, en lo que se conoce hoy por hoy como los Palomares del barrio Borro. Esa zona siempre fue una zona difícil, inclusive lo es hoy. No tanto como antes, bueno, porque ahora ya se están regularizando y hay un clima social diferente, pero de todas maneras pasan cosas. Y en ese momento, pues, nos dieron a nosotros esas viviendas por un plan nacional del gobierno de Bordaberry, y fuimos a vivir ahí. El no tener a nuestros padres y el criarnos solos provocó en nosotros algunas lesiones a nivel psicológico, porque evidentemente estábamos solos, no sabíamos ni que existían los reyes, no nos celebraban cumpleaños, no teníamos juguetes, vivíamos en una situación de extrema pobreza. Pero lo peor de todo era estar solo y era sentirse solo. Cada uno en la vida, todos nacemos con nacemos con algo añadido a nuestra vida. Una vez una monja me dice, hay personas que nacen con una estrella y otros nacen estrellados. Bueno, yo tuve la bendición de ser resiliente, pero mi hermana no lo fue tanto.
Mi hermana hoy por hoy vive sumida en una pobreza total y no levanta cabeza. Y siempre, cuando yo voy a visitarla, ¿vale? Siempre me dice lo mismo. Si no hubiésemos pasado lo que pasamos, yo hoy no estaría aquí. Y entonces le digo a mi hermano, suelta el pasado, porque nosotros vivimos lo que vivimos, pero lo que no podemos hacer es hacer responsable a la vida que tuvimos por la vida que tenemos ahora. Porque ahora la responsabilidad es nuestra. Por eso os digo que a veces, ¿cuántas cordilleras tenemos en nuestras vidas que nos están impidiendo ser felices? Y si no tenemos cordilleras, si no tenemos pasado, a veces vivimos en un futuro que todavía no ha llegado. Y este presente y este aquí y ahora no lo vivimos. Por eso es importante pensar, ¿cuál es la relación que yo tengo con los miedos, con la incertidumbre? ¿Soy capaz de atravesar algunas cordilleras? ¿Cómo me paro? Por eso es importante entender que solo aquellos que se atreven a llegar demasiado lejos descubrirán qué tan lejos pueden llegar. Esto lo leí de un panelista español, ¿vale? Donde él decía que el miedo es una barrera muy oscura. Es tan oscura que para algunas personas parece que fuera eterna, pero no lo es así, ¿eh? No es así. Otro sí que quiero eh, comentar con vosotros es creer en el potencial dormido. Hay capacidades, hay recursos extraordinarios que tienen las personas y que cuando damos un sí comprometido, como profesores, como educadores, comienzan a surgir, ¿vale?, capacidades en las otras personas. Cuando damos un sí poderoso, sí, me paro aquí, estoy comprometido con estos alumnos, con este aquí, con este ahora, estoy comprometido con mi vida, comienza a emerger lo que se conoce como, es como que si el universo, ¿vale? Es como si el universo todo te lo ofrece. Y os digo que es así porque yo lo he vivido. Comienzas cuando tú das este sí, comienzas a ver la profundidad cuando antes veías la superficialidad. Y en esto os quiero contar, para ver lo que es el potencial dormido, una historia, dos historias. Este niño que tenéis aquí, que capaz que alguno lo conocéis, es Benjamin. La madre, que después es una historia real, en 1951, en la ciudad de Detroit, nace Benjamin. Su madre estaba embarazada de Benjamin y tenía otro niño cuando su padre la deja. Su padre era traficante de drogas. Entonces la mujer sigue adelante con el embarazo, criando al pequeño, y bueno, y para seguir adelante con todo esto, lo que hace la madre es comenzar a limpiar casas, a limpiar bibliotecas, a limpiar lo que se le daban algunos dólares, la mujer iba allá para tratar de sacar adelante a su familia. En un determinado momento, pues era la hora de apuntarlos para la escuela. Su hermano iba a una escuela, pero a él no había lugar en la escuela para él, en la del barrio, y lo tuvieron que apuntar en otra escuela donde el 80% eran blancos. Imaginaros, un negro, que su madre analfabeto, pobre, en una escuela de blancos, en una época en que los negros cuando iban en el autobús se tenían que levantar si venía un blanco. ¿Vale? Y en aquella época, ¿vale?, Benjamin no lo invitaban a los cumpleaños, no lo invitaban a formar parte del club de fútbol o de baloncesto o de fútbol americano, no lo invitaban a hacer trabajos con él. ¿Y qué hizo? Pues comenzó a sentar en el fondo de la clase y comenzó a actuar de acuerdo a lo que se esperaba de él. ¿Qué se esperaba de él? Pues un niño con un mal comportamiento, nadie estaba por él, los profesores decían, lo etiquetaban. Lo peor que hay es etiquetar a las personas. Es lo peor que hay, ¿eh? Y más a los niños. Lo etiquetaban y le decían, pues Benjamin, y Benjamin será lo que su padre, un vendedor, un traficante de drogas. Hay miradas que vienen cargadas de sentimientos y hay palabras que nunca te olvidas en tu vida. Por eso, tener cuidado con las palabras, cómo lo decimos y el énfasis que ponemos en las mismas. Benjamin, un día su madre puede comprar un televisor blanco y negro.
Y los niños pasaban muchas horas mirando televisión. Hasta que al final un día su madre dice, no, 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 ya esto de mirar televisión tantas veces, tantas horas, no. Ahora vendráis conmigo a la biblioteca. Una madre analfabeta. Y en la biblioteca, ¿vale? Muy lista la madre, dice, quiero que comencéis a leer libros que encontréis por ahí y me hagáis un resumen de lo que estáis leyendo, porque tampoco quiero que vengáis aquí a perder el tiempo. Y mientras la mujer limpiaba, ellos iban dando vueltas por la biblioteca. Imaginaros qué pocas ganas de andar en la biblioteca que tenían estos niños. Y protestaban, se enfadaban con su madre tenía que escucharlos enfadados. Pero bueno, pasó la primera semana. La segunda semana Benjamin comenzó a mirar algunos libros que le empezaron a llamar la atención. Y uno de estos libros era un libro de minerales. Pues le empezó a gustar los minerales. Empezó a mirar libros de minerales y hacía algunos resúmenes. Y la pobre mujer, después de limpiar horas, leía a ver cómo podía lo que su hijo había escrito. Y el niño seguía yendo a la escuela. Un día entra un profesor de ciencias a la clase con una piedra, que la tengo por aquí. Mirad. Entra con una piedra como esta en la mano. No sé si la conocéis. Ay, a ver aquí. Entra con una piedra así y le pregunta, ¿alguien sabe cómo se llama esta piedra? Y nadie sabía cómo se llamaba la piedra. Pero Benjamin sí que sabía cómo se llamaba la piedra. El problema estaba en que él era incapaz de levantar la mano. ¿Por qué? Porque tenía una autoestima muy baja. El profesor volvió a insistir, ¿alguien sabe cómo se llama esta piedra? Y al final él tímidamente levanta la mano y dice, turmalina. Imaginaros por un momento, visualizar la situación, ¿eh? Todos los niños, él sentado en el fondo, todos los niños se dan vueltas y comienzan a mirarlo. El profesor pudo haber pensado que le había acertado y no darle más importancia. Pero este profesor vio algo más en la hondura de este ser humano. Vio que había un potencial dormido dentro de este ser humano y le preguntó, Benjamin, ¿qué más sabes de la turmalina? Y las cosas que Benjamin sabía de la turmalina. El proceso de fusión de la turmalina, las propiedades de la turmalina, qué se podía hacer con la turmalina. En aquel momento existió un antes y un después en la vida de Benjamin. Hasta el punto que en el año 1996, el neurocirujano Benjamin Carson opera a dos gemelas alemanas siamesas unidas por el cráneo. Benjamin Carson tiene la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos y es una de las personas más influyentes del país. Y vosotros me podéis decir, bueno, Benjamin, claro, él porque ya tenía un coeficiente intelectual muy bueno. Y claro, lo podía hacer, ¿vale? Entonces, si me dices esto, te voy a invitar a que me escuches a esta otra historia. Aquí tenemos a Helen Keller. Helen Keller, que nació a finales del 1880, cuando tenía 16 meses, cogió una escarlatina que la dejó ciega y sorda. ¿Me escucháis, no? Ciega y sorda, con 16 meses. La niña, después de vivir esto, ¿qué hizo? Comenzó a darse cuenta que el mundo que conocía ya no había sonido y que lo que veía ya no lo veía. Imaginad por un momento perder la vista y el oído. Sin embargo, tuvo una profesora que la ayudó. Os invito a ver la historia del milagro de Anne Sullivan. No sé que se llama de otra manera en América Latina. No me acuerdo ahora, pero sé que se llama de otra manera. O si no, la googleáis. La historia de Helen Keller. Helen Keller, que murió en 1968, un año antes que yo naciera, no solamente leyó, sino que fue una escritora famosa y fue la primera mujer que defendió en el Congreso los derechos de la mujer. Googlearla, buscad las frases tan imponentes que dice Helen Keller.
¿vale? Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Que no hay que buscar excusas, ¿eh? A veces estamos plagados de excusas y excusas injustificadas. Tenemos muchas veces la idea de minusvalidarnos como personas. Nos minusvalidamos a nosotros mismos y nos consideramos que no podemos. Y nos metemos esto en la cabeza de que no podemos y no podemos. Y os diré una cosa. La neurociencia determina que el cerebro puede hacerlo todo, pero hay una sola cosa que al cerebro le cuesta mucho hacer, que es desaprender algo para volver a aprender otra cosa nueva. Es decir, si yo me considero que no sé, no lo voy a intentar, el cerebro da por zanjado el tema y no va a aportar energías en aquello que tú dices que no sabe. ¿Me explico? Por eso es necesario alimentarnos con el podemos, el vamos para adelante, energía positiva, pero no que vivamos en una nube de la positividad continuamente, porque eso no. No, en tener una actitud positiva delante de la vida, en tener una actitud positiva delante de los problemas. En lugar de ver problemas, ver oportunidades. Es cambiar la conciencia de lo que vemos. Si en el momento en que yo, por ejemplo, de repente termino sexto año de escuela, voy al liceo, no tenía una falda, me faltaba una corbata, me faltaba una camisa, me faltaban inclusive hasta bragas, porque lo que hacía era coger las medias cancán y cortarlas y hacer bragas. Me faltaba todo. Pero tenía una ilusión y tenía una fuerza para querer estudiar, que siempre pensé, alguien me ayudará, alguien me ayudará. Y después que aprendí, que me enseñaron que el que estaba colgado en una cruz era Jesús y que a ese le podías pedir de todo, y empecé a pedirle de todo. Y no sé por qué, pero todo venía. Y venía la que tenía la corbata, y venía la que tenía la falda, y de repente, y me faltaban los boletos. ¿Y cómo hacía con los boletos? Hasta que vino un sacerdote y me dijo, ¿quieres estudiar? Sí. Con lo único que te puedo ayudar es con unos boletos, porque antes existía la boletera. Y era un problema comprar los boletos. Y el cura me compró los boletos. Lo que nunca pensó era que tenía que pagarme los boletos 6 años. Se pensó que, venga, un año y ya está. Pero tenemos que tener una actitud positiva delante de la vida. No caminar derrotados, caminar pisando fuerte, porque venimos a esta vida a tener vida en abundancia. Pero esta vida que tú tienes depende de ti, ¿eh? No es ¿por qué depende de ti? Porque depende del ser. Si tú quieres hacer, tienes que primero ser. Si no eres, no haces. Por eso hay que cultivar el ser. Y esta clase de hoy, en esta primera hora que ya pasó, creo que ya pasó hasta la hora, es cultivar el ser. ¿Dónde estoy posicionado? ¿Cómo estoy yo? Con mi grado de conciencia, de coherencia, de competencia. Hay ejemplos que me muestran que podemos cambiar, pero el cambio real, el tirar las murallas, está en ti. Siempre está en ti. Y el poder viene en ti. Cuando decimos que tenemos el cerebro y en el cerebro tenemos un poder, es porque hay una íntima relación entre todo nuestro cuerpo y el cerebro. ¿Vale? Lo que crees aquí, creas en la realidad. ¿Me explico? Lo vuelvo a decir. Lo que crees aquí, lo creas en la realidad. Por lo tanto, a levantarnos mañana desde la positividad. Lo primero que tenéis que hacer cuando apoyéis los pies, mañana os levantéis, es sonreír. La sonrisa engaña al cerebro. Ya os digo, sonreír. Y entrar a los lugares sonriendo. No es lo mismo que entrar amargado. Fijaros que hay muchas personas que viven en paradigmas, que toda la vida viven paradigmas de la queja. No sé si conocéis, pero yo conozco alguna que pasa quejándose. Se queja de todo. Y hoy se queja porque llueve. Y mañana se queja porque hay 2 nubes. No llueve, pero hay 2 nubes. Y pasado mañana se queja porque
y siempre nos quejamos y nos manejamos en ese paradigma de la queja. Inclusive llegamos a decir, uy, mira quién viene, la que se queja. Y pues comenzamos a estigmatizar. Esta persona quizás no se ha dado cuenta que tiene enormes cualidades, que no solamente son la queja, pero se ha acostumbrado a vivir en el paradigma de la queja. Igual que hay personas que viven en el paradigma de las enfermedades. Es decir, hay personas que siempre están enfermas. No sé, pero pensad en alguna. Siempre están enfermas. Y hoy se tienen que hacer esto, y mañana lo otro. Y pasado, pues mira, le ha salido un grano aquí, y el grano, que es un granito, que tú ves un granito, ella ve una úlcera, porque se lo ve realmente. Se lo ve. Y se está alimentando de todo esto. Por eso la mente es un poder. Y hemos de ser benevolentes con las personas. Ahora os voy a hacer una, a ver bien ahora, porque lo que quería poner es, los agentes sociales, los educadores, despiertan talentos y almas dormidas. ¿Vale? Ahora os voy a poner unas pequeñas frases con unos dibujos que son como unas metáforas, que son unos ejemplos, son ejemplos que nos pueden servir como metáforas, pero que nos pueden ayudar a pensar, ¿vale? ¿Qué nos pueden ayudar a pensar? A ver, no, nos pueden ayudar a pensar. ¿Verdad que una vela puede iluminar en la oscuridad? La luz tiene tanta fuerza que empuja la oscuridad. Siempre. Un árbol, un simple árbol puede comenzar un bosque. Aquí en los Pirineos está lleno de bosques. No van las personas a plantar los bosques. Son los árboles los que se van plantando a través de las semillas. Una gota de agua en un estanque puede mover el agua. Y fijaros qué importante que es, porque una vida puede marcar la diferencia. La vida de las personas marca la diferencia. Si alguien no hubiese creído en mí, yo no estaría aquí. Por vuestras manos pasan muchísimos niños, muchísimas personas, no niños, también personas. Todas las personas marcamos una diferencia. Hemos de pensar hasta qué punto quiero marcar esa diferencia. Vosotros sabéis que existe en la mitología griega, tenemos la historia de Narciso. Narciso, que era aquel personaje de la mitología griega que era tan guapo, que se veía tan guapo, y él veía que las chicas estaban enamoradas de él. Claro, en aquella época no había espejo, ¿vale? Pero él no hacía caso a ninguna. Un día, Narciso entra en un bosque, y en ese bosque andaba por ahí una ninfa que se llamaba Eco. Esa ninfa, ¿vale?, que se llamaba Eco, fue castigada por Hera, y Hera la maldijo con la voz de Eco. Resulta que cuando entró al bosque Narciso, Eco se enamoró de Narciso. Y caminaba Narciso y Eco iba detrás de cada arbolito para ver si lo veía. Pero Narciso la ignoró. La ignoró. Al punto de que os digo, hay personas que son como un mueble para otras. No existen para otras. ¿Hay peor desprecio que la falta de aprecio? Resulta que Narciso siguió caminando y de repente vio su imagen reflejada en un estampo. Y de repente vio esa imagen y dijo, ¡wow! ¡Qué guapo! Se enamora de la imagen, que es su propia imagen, y quiere coger esa imagen, y ahí se ahoga. Y de ahí la metáfora, y de ahí la leyenda, ¿verdad? Que surge la flor del narciso. Pensad por un momento, ¿cuántas personas son como Eco? ¿Y cuántas personas son como Narciso? Hay personas que desprecian a otras. Hay personas que son un mueble para otras.
sea, ¿qué posición a veces tenemos nosotros delante de todo esto? Einstein, que estudió el universo, decía que los seres humanos pueden vivir en un universo benévolo o en un universo hostil. Si vivo en un universo hostil, pienso y voy precavido porque sé que algo me caerá encima. ¿Sí o no? Cuando vivimos en un... Yo, por ejemplo, a veces cuando era pequeña, yo ya sabía de dónde venían los tiros. Y sabía, tiros de arma, me digo, de fuego, Y, porque aquí tiros viene, dice otra. Y sabía dónde tenía que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vivía en un universo como hostil. Sabía que si, no sé por qué, siempre había una niña que me pegaba, siempre me pegaba, no sé qué veía en mí, pero a mí siempre me pegaba, pero yo, como no sabía pelear, pues me alejaba y sabía que si ella estaba por un lado, yo me iba por el otro. Y comencé a desarrollar estrategias de supervivencia en un mundo hostil. Por lo tanto, hemos de pensar que existe una sabiduría que está mucho más allá del mundo hostil, que es la sabiduría del corazón. Nos conectamos y nos acercamos al otro desde lo que tenemos en común. Nunca puedes acercarte al otro desde lo que te diferencia, sino de lo que tienes en común. Y es así que llegamos a este punto donde os quiero presentar lo que es la educación emocional. Toda esta introducción y todo esto que os dije ahora es simplemente para que podamos reflexionar hasta qué punto el poder que tienen las palabras en los demás pueden empujar la vida de las otras personas. Los antiguos griegos decían que hay un oráculo, que es el oráculo de Delfos, que son unas ruinas que hoy por hoy están en Grecia, que aún por hoy se mantiene en pie una puerta que dice, conócete a ti mismo. Nunca podemos atravesar ninguna puerta si no nos conocemos. ¿Cómo puedes conocer a otra persona si no te conoces? ¿Cómo quieres querer a otra persona si no te quieres a ti mismo? Si no sabes cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus miedos, dónde estás posicionada, qué quieres de la vida, hacia dónde vas, qué valor le das a la profesión que tienes. Porque estamos trabajando con seres humanos, estamos trabajando con personas que inclusive viven en ambientes hostiles y que lo único diferente eres tú a su medio ambiente. Y si una persona diferente a su medio ambiente va y le dice lo mismo que recibe de su medio ambiente, no vas a servir para nada, tú siempre eres el mismo, ¿qué se puede esperar de ti? Estamos reafirmando cosas y nos creemos muchas veces con el derecho de juzgar y de proyectar sobre el otro una realidad que no tiene por qué ser así. Cuando yo tenía 6 años, iba a la escuela y quedé repetidora, porque no sabía leer. No entendía, en mi casa no había libros, no había cuentos, es decir, en mi casa muchas veces no estaba ni mi madre ni mi padre. No teníamos ni para, o sea, lo primero que buscábamos cuando éramos pequeños era algo para comer. Y si no nos daba un vecino, nos íbamos a comer a las basuras, a ver si encontrábamos algo. Y allí encontrábamos muchas cosas, entre ellos recrear un mundo infantil. Y en ese contexto, con 6 años, quedé repetidora porque no sabía leer. Y un día vamos a la escuela en marzo y me ubican en una fila. Yo no sabía que había quedado repetidora, no entendían lo que quería decir repetidora. Con deciros que no sabía ni sabía usar papel higiénico, no sabía que teníamos cepillos de dientes, cosas tan elementales como esas, que a veces damos por sabido que lo tenemos que saber y no lo sabemos. A veces pensamos, los niños tienen que saber esto, y a veces no hay nadie que le enseñe a un niño esto. ¿Vale? Y si lo decimos, otro puede aprender. Yo, cuando tenía unos 15 años, supe cómo lavarme la cabeza, porque no había visto a nadie lavarse la cabeza, no sabía cómo se lavaba la cabeza. Cosas como estas, y muchas más que ahora no me acuerdo, pero que formaron parte de mi educación
hacia el mundo, ¿vale? Cuando yo comencé a despertar al mundo me di cuenta que no sabía muchas cosas y a partir de ahí comencé a enseñar a mis alumnos y como medio cuento, medio voy enseñando. Y bueno, y antes me lavaba la cabeza de esta manera y me di cuenta que no, que me tenía que lavar de esta. Hasta que una vez una niña me dijo, ay, yo tampoco sabía, Albana, y ahora sé por qué me lo has dicho. Pues es a veces empezar a decir desde el cariño las cosas. Cuando voy a la escuela, resulta que había quedado repetidora, es que nadie había ido a levantar mi carnet. Y una maestra me dice, Carmen es muy buena, pero la cabeza no le da. En ese momento, yo pensé, ¿cómo es que no me da la cabeza? Si yo voy al depósito y sé lo que vale el kilo de cartón, lo que valen los diarios, lo que valen las botellas, porque antes las botellas se vendían en frascos de vidrio, Manzanares, y yo sabía que eran las más caras, sabía lo que valía el kilo de hierro, pero no sabía leer, porque no entendía, porque nadie estaba por mí. O sea que, vigilad, si yo me hubiese creído que a mí la cabeza no me daba, hoy no estoy hablando con vosotros. Por eso es importante hablar sobre cómo nos sentimos, cómo estamos. Y la educación emocional, que no es nada nuevo en el ambiente, porque muchos ya lo han trabajado, simplemente es nuevo en el modelo de implementación. La educación emocional habla sobre la teoría de las emociones, ¿vale? Dice que es un proceso educativo y continuo y permanente, que lo que pretende en realidad es desarrollar competencias emocionales. ¿Para qué competencias emocionales? Para aumentar un bienestar personal y social en las personas. La educación emocional viene de la palabra educación, que quiere decir educere, ¿vale? Sacar hacia afuera. Y emoción también viene del latín, que quiere decir movere hacia afuera. Lo que tenemos dentro lo movemos hacia afuera. Desde hace muchos años, desde la década de los 90, comenzó a tener importancia todo este tema de la educación emocional aquí en Europa. Pero existen muchísimos países que hablan y dan cuenta de la importancia que tiene trabajar el aspecto emocional como medida preventiva. ¿Preventiva de qué? Preventiva de determinados comportamientos de riesgo social, como son la violencia, las faltas de respeto, el coqueteo con las drogas, los embarazos precoces, el suicidio, las depresiones, las ansiedades, todos este tipo de comportamientos sociales que en el fondo tienen una mala gestión emocional, pueden ser prevenidos en una población sana, me refiero a que no tenga ninguna patología existente anteriormente, pueden ser preventivos. Y está demostrado, no solamente a través de investigaciones, que es muy importante el marco teórico, sino que existen países que lo han implementado como ley y lo han establecido como ley dentro de las instituciones escolares, que es fundamental formarse en educación emocional. A los futuros maestros, a los maestros y educadores que están en servicio y educar a los niños en esta competencia emocional. Existen diferentes tipos de paradigmas, ¿vale? Paradigmas. Los paradigmas es el modelo, es la metodología que subyace en estas prácticas de educación emocional. Los primeros que hablaron de educación emocional, de educar las emociones en la escuela a nivel pedagógico, fueron dos psicólogos, que los apellidos son Mayer y Salovey, que utilizaron el concepto de la inteligencia emocional. Estos autores son los que más fuerza académica tienen en el momento actual. Inclusive son los que tienen más investigaciones y más respaldo académico, porque utilizan un paradigma más que tiene que ver con la inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, la inteligencia es un constructo de alta integración cortical, como lo es la atención, la memoria, la percepción. Tú tienes una determinada inteligencia emocional, naces con unas estructuras innatas, ¿vale? Y a la medida que te vas socializando, vas desarrollando aún más esta competencia. Cuando hablamos de educación emocional, hablamos de un espectro un poco más amplio. Si bien hablar de educación emocional no tiene tanto respaldo académico
y sí, hablar de inteligencia emocional la tiene más, nosotros nos referimos a un aspecto más pedagógico. Es decir, vamos a visualizar por un momento 3 círculos concéntricos. En el primer círculo ponemos la inteligencia emocional. En el segundo círculo ponemos las competencias emocionales. Y en el último círculo ponemos la educación emocional. ¿Por qué? Porque estamos continuamente educando en las emociones. Tú te educas cuando entras en un trabajo, diferentes situaciones de tu vida te hacen ser más competente a nivel emocional. No es lo mismo cuando eres joven que cuando eres madre, que cuando eres anciano. Por eso continuamente nos estamos educando en las emociones, ¿vale? Hay muchos autores que hablan y que hay mucha discrepancia en la terminología, pero todos están de acuerdo que trabajar las competencias emocionales es fundamental a la hora de obtener buenos resultados académicos. Pensar por un momento que hay muchos niños que no obtienen buenos resultados académicos porque hacen una mala gestión de las emociones. Hoy os decía, un niño con hambre no aprende, un niño triste no aprende. La educación emocional es intentar cambiar la mirada. Vamos a mirar esto. A ver, ¿qué veis? Si podéis escribir en el chat o podéis abrir los micrófonos. Lo primero que vemos, ¿qué es? Lo primero, a golpe de vista. Una mujer con un niño. Una mujer con un niño, muy bien. Bueno, esta que vio una mujer con un niño, a golpe de vista vio muy bien, ¿eh? Porque a golpe de vista lo primero que vemos es Una cara de un El nombre, el rostro, el perfil. Ahí va el perfil de un hombre. Pues, bueno, lo primero que veo yo es una cara, pero bueno. Claro. ¿Vale? Es una cara. Arcada, una muralla. Pero fijaros todo lo que hay aquí en la cara. Aquí, ¿ven el hombre? Sí. Todos los rasgos. En la nariz, aquí. Ahí En se la ve nariz, no, en la La oreja. la oreja. La mujer con el niño. Una mujer con un niño, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué están haciendo ellas? Ella está como acurrucando al bebé. No. Ella está acurrucando al bebé, pero ¿desde dónde entran? En un portal. Esto es un puente, ¿verdad? Sí. Un portal con una muralla. Un portal con una muralla. Entonces, para cambiar la mirada, que es, cambiamos la mirada cuando practicamos atención plena también, ¿vale? Sí. La idea del mindfulness, que es atender a la respiración. Cuando nosotros, ¿os acordáis que yo os decía? Cuando tenemos este tema de la negatividad, de que no, empezar a concentrarnos en nuestra respiración. Concentrarnos en la respiración, para evitar los pensamientos. ¿Cómo hacemos para que los pensamientos negativos se nos vayan? La manera de hacerlo es concéntrate en lo que respiras. Solamente en lo que respiras. Y podrás con el pensamiento. Es un ejercicio que cuesta mucho, pero vale la pena. En internet podéis encontrar muchas músicas que son músicas relajantes, inclusive músicas que te van guiando en una meditación. Ahora ya estoy viendo otra cosa. Ah, sí, ¿qué ves? Un bastón. O sea, en la parte de la cara veo como si fuera un anciano con un bastón, las piernas, como que está con un gorro, con una barba, paradito al lado de la mujer. Puede ser. ¿Te has enganchado, Cecilia? Ah, yo estoy fascinada. Bueno, me alegro. Donde Cecilia ve el hombre, ahí como, donde ahí en este momento tenés la flechita que está como en la cara del hombre. Yo veo 2 hombres. Puedo como... 2 hombres, madre Me mía. da la impresión de ver 2 hombres. Claro. Madre mía. Ah, aquí arriba. El bastón. No, ahí mismo, con la misma cara, pero como que uno mirara hacia el perfil como el que se ve la persona que se ve a primer golpe de vista, digamos, y otro mirara de frente. Porque yo el que mira de frente del bastón lo vi después. Ay, madre No. mía. Yo a veces sí que no lo veo. Y Yo veo eso mismo también, ahora mirándolo con atención, como que se le Ay. ve bien el perfil. Ay, gracias. No, porque para que no digan que estamos locas, por lo menos somos Ay, dos. gracias. ¿Sabes una cosa? Es que no lo había visto yo esto, ¿eh? No, Y sigo sin verlo, ¿eh? Sigo sin verlo. El rostro Capaz que del la anciano perspectiva es de el la ojo de la cara de perfil. El brazo derecho del anciano es la la nariz. nariz.
Y el blazer o el saco son los bigotes, y después para abajo está la barba de la cara del perfil, ¿no? Claro, pero yo lo primero que vi fue como eso que tú acabas de describir, pero partido al medio, como que la estaba mirando de frente a la señora con el bebé. Y después vi esa mitad de nariz, boca, barba, Claro. pierna, Ojo saco. que capaz que también es como tienen la pantalla de la compu puesta, porque si está muy derecha no ves esa segunda cara que vemos con Lía. Si ya la bajás un poquito más, ahí le ves como en la sombra. Madre mía. Perdón, para atrás. Para atrás. Si vos la sí, pones para atrás. derecha, no la ves. Empujar Sí. la pantalla. Perdón. Sí, es verdad. No. Ay, madre mía, no lo veo, ¿eh? No, yo tampoco. Tengo que cambiar la mirada, ya veis que tengo que cambiar la mirada, ¿eh? Ya, esto después, quizás más adelante, después miremos algo sobre atención plena, que es muy interesante el tema de la atención plena, de la meditación, de las visualizaciones. Es importante. ¿Por qué os puse esto? Porque es importante cambiar la mirada y comenzar, primero, a pensar que hemos de estar convencidos de que primero podemos. Segundo, que hemos de creer en el otro, en los demás, en el poder que tienen los demás y en el poder que tenemos nosotros de cambiar. Muchas veces nosotros, todo lo que es la escuela, tenía todo un recorrido, como os decía al principio de esta charla, tenía todo un recorrido cognitivo, ¿no? ¿Qué era importante en la escuela? Pues la parte cognitiva, ¿vale? Descartes, que es el padre del racionalismo filosófico, tenía aquella frase que decía, pienso, luego existo. Pero yo os invito y os animo a que busquéis en internet esta frase y después de esta frase encontrarán otra frase que viene más abajo, también de René Descartes, que dice, la salvación del mundo se encuentra en el corazón de las personas, en su humildad. Por lo tanto, René Descartes, que siempre estamos pensando que es un racionalista, que evidentemente fue racionalista, pensaba en la fuerza que tiene el corazón de las personas. Por eso, cuando yo os comenté y os decía hoy de que es importante tener en cuenta la sabiduría del corazón. Muchas veces el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y os voy a decir una cosa, se hizo un experimento, este experimento es de hace poco, capaz que lo conocéis, donde habían dos jugadores de carta y uno sabía que estaba en un experimento. Entonces, ellos estaban conectados tanto en el cerebro como en el corazón a una máquina y uno de ellos hizo trampa. El otro, inmediatamente, antes de que la razón le dijera que estaba haciendo trampas, el corazón ya se lo estaba diciendo. O a veces vosotros no pensáis, a veces por algún momento, en que esto no me está cerrando, no sé por qué, pero algo me está diciendo que esto no está bien. Y le llamamos intuición. Pues es el corazón, es la fuerza del corazón. Por lo tanto, la salvación del mundo también se encuentra en el corazón de las personas. Mirad bien, en su humildad. Y pensad que la humildad no está reñida con la grandeza del ser humano. Es decir, al contrario, ¿vale? Una persona humilde es una persona muy grande. El problema está en que otros ven a esa humilde y le dan otros adjetivos, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de inteligencia, de inteligencia emocional, una de las cosas más importantes donde se nos va la mente a Daniel Goleman, ¿vale? El modelo Daniel Goleman fue posterior a Mayer y Salovey, a estos dos psicólogos que les dije anteriormente. Daniel Goleman cogió los aportes de estos dos, de Mayer y Salovey, e hizo un modelo. Este es el modelo de inteligencia emocional. Daniel Goleman, allá por el año 1995-96, él edita un libro que se llama La inteligencia emocional.
Este libro fue un bestseller en el momento. Fue tan importante ese libro que impactó en la sociedad norteamericana de la época. En ese momento la sociedad norteamericana de la época era una sociedad que estaba un poco convulsionada porque los marines tenían que ir a la guerra, porque los padres estaban ahorrando muchísimo dinero para enviar a sus hijos a la universidad, y resulta que muchas veces ahorraban, y el niño, con un determinado coeficiente intelectual, pues no llegaba a donde se tenía que llegar porque había hecho una mala gestión emocional. Entonces el libro de Daniel Goleman, que viene, irrumpe en la sociedad norteamericana y dice, cuidado, estamos cansados que se arranquee el cerebro. Las pruebas de nuestro país, las pruebas PISA, el informe PISA de nuestro país, que ranquea fundamentalmente el aspecto cognitivo, también últimamente van a comenzar a hablar del aspecto socioemocional, porque se están dando cuenta la importancia que tiene el estar bien para los resultados académicos. No solamente eso, y la economía del país va mejor. Pensar por un momento a veces lo que leemos en las redes, cómo nos atacamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos en el plano de la rivalidad, en el plano de la confrontación. No podemos confrontarnos. Y muchas veces lo que escribimos, pensar que hoy hablamos del poder de las palabras, a lo largo de la historia, muchas guerras han comenzado por la palabra. Muchas, ¿eh? La palabra puede decir las palabras más bonitas, la boca puede decir las palabras, pero también puede iniciar muchas guerras. Entonces hemos de pensar en qué lado estamos. ¿Estamos en el lado de la confrontación, del conflicto, o estamos en el lado del diálogo? Daniel Goleman realiza este modelo de inteligencia emocional, donde él habla de que primero tenemos que conocer las emociones, que más o menos todos los modelos comienzan igual, ¿eh? Conocer las emociones, regularse, motivarse, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones, ¿vale? Nosotros, en el grupo que estamos y en el grupo que yo en este momento estoy terminando, estoy en un proceso de investigación para hacer un doctorado y estoy investigando la educación emocional dentro de este paradigma, ¿vale? Un paradigma más educativo, es el paradigma del doctor Rafael Vizquerra. Rafael Vizquerra es un catedrático de la Universidad de Barcelona, tiene un grupo que se llama el GROP, que es Grupo de Recerca y Orientación Psicopedagógica, y él junto con su equipo han creado un modelo basándose en aportes de otras personas. Es decir, todos podemos, nosotros por ejemplo con la universidad estamos buscando un modelo que más o menos lo tenemos en la mente, pero ¿en qué nos basamos? Los modelos no son puros, nos basamos en lo que otros han hecho. Así como Vizquerra se basa en lo que otros han hecho, nosotros nos estamos basando en lo que ha hecho Vizquerra, Mayer Salove y Goleman, e intentamos conjugar un método que sea válido para Uruguay. Entonces, en el paradigma del doctor Rafael Vizquerra, él habla de que existen 5 competencias emocionales. Aquí, ¿veis? Tenéis un pentágono. ¿Veis que tenéis un pentágono? Pues en este pentágono hay 5 competencias. Siempre comenzamos a trabajar por la conciencia emocional. Es necesario tener conciencia de las emociones. Entonces ahora, a modo muy rápidamente, porque nos queda media hora, voy a hablarles de las 5 competencias. ¿De acuerdo? Recordad que si voy muy rápido en todo esto, simplemente esto es una aproximación para vosotros de lo que es este paradigma. ¿Vale? Después ya es para que lo conozcáis, para que veáis que también esto existe, ¿vale? Y voy a mostrar más o menos cómo lo trabajamos nosotros en la escuela. Lo primero que tenemos que tener es conciencia que tenemos emociones, ¿vale? Es la capacidad de saber si estoy triste, si estoy alegre. La primera emoción, alguien me dice cuántas emociones conoce. ¿Alguien me puede decir cuántas emociones conoce? 5, 4, 3, 10. 5 o 6, la del libro El monstruo de colores. ¿Vale? ¿Alguna más? ¿Alguien más? ¿Más o menos por ahí andan todas o todos? No sé, sí. Yo creo que debe ser como la cantidad de emoticones que hay ahí, ¿no? Vale.
como que se entrelazan uno con otro. Muy bien, muy bien. Pues existen más de 300 emociones, ¿eh? ¡Wow! Existen más de 300 emociones, al punto de que sobre las emociones básicas se generan constelaciones de emociones, ¿vale? La primera emoción que sintió el hombre, la primera emoción, nosotros tenemos en otras, en la clase que viene os hablaré de cómo funciona el cerebro, donde tenemos el cerebro emocional. Hay dos tipos de cerebro, el cerebro racional y el cerebro emocional. En el cerebro emocional tenemos unas amígdalas emocionales, ¿vale? Y la primera emoción que tuvo el hombre primitivo fue el miedo. El miedo al hombre primitivo le ayudó a sobrevivir. Las emociones son todas útiles. Hay autores que no les gusta hablar de positivas y negativas, porque implica que algunas son malas. Y no, inclusive tener miedo es bueno. ¿Por qué? Aprendes a sobrevivir. El asco es bueno cuando estás delante de un alimento que te da asco, ya sabes que no lo puedes comer. En relación al monstruo de los colores, os digo una cosa, para que la tengáis en cuenta. El monstruo de colores es un libro que está muy bien, pero no podemos nunca identificar las emociones con los colores, porque lo que para uno es un color rojo representa el rojo, para otro no representa lo mismo. Por eso, por ejemplo, nosotros a la hora de trabajar en la clase, lo que hacemos es, mirad, hacemos esta actividad, le damos a los niños un folio en blanco y lo dividimos en 5 o 6 partes, ¿vale? Con líneas. Luego ponemos unos cuantos colores en la mesa y comenzamos a poner música. Y les decimos a los niños, con esta música que estáis escuchando, ¿qué color le pones a esta música? Entonces los niños cogen un color que a veces yo puedo coger, esta música para mí es el negro, cojo el negro, pero quizás tú coges el amarillo. ¿Por qué? Porque las emociones, ¿vale? Que las emociones son diferentes para todos. No el contenido de la emoción, la alegría, todos estamos alegres, pero yo le puedo dar un color y tú le das otro. Por eso el monstruo de los colores, a veces el error en el que caemos los profesores, o se ha caído, es en identificar la alegría con un color, la tristeza con un color. Nunca identificáis, siempre esto queda a la libertad del niño. Sí que nos da buenas pistas para hablar con los más pequeñitos y explicarles las emociones básicas. Nosotros comenzamos siempre por las emociones básicas. Entonces tomamos conciencia de que hay emociones, pero también tengo que tomar conciencia que el otro tiene emociones, ¿vale? Y también me doy cuenta, hoy cuando hablábamos de climas benévolos y climas violentos, nosotros sabemos cuando hay algo que no está bien. Cuando tú entras a una oficina y ves el ambiente y dices, ¡ay, qué ambiente que se respira aquí! ¿Vale? Cada uno ya sabe el ambiente que hay. Generar buenos ambientes es fundamental para que el trabajo salga muy bien. Yo, por ejemplo, trabajo con gente maravillosa. Y cuando os digo con gente maravillosa, que también incluye a Magela, gente que te hace la vida más fácil. Te hace la vida más fácil y hacemos que las cosas... Hay personas que hacen que las cosas sucedan, ¿vale? Y eso es porque hay energía positiva detrás. Y es necesario generar buena energía porque se trabaja mucho mejor con energía positiva. Y esta es la primera competencia, la conciencia emocional. Una vez que sé cuáles son las emociones, que les sé poner nombre, por ejemplo, sé poner cuando estoy enfadado, sé poner cuando tengo asco. Una vez que supe qué nombre ponerle a las emociones, las tengo que regular, ¿vale? Es la capacidad de ¿qué? De poder manejar de forma apropiada esa emoción que tengo. Recordad por un momento que la emoción, la cognición y el comportamiento forman una tríada, ¿vale? Es decir, ¿cómo se manifiesta un comportamiento, una emoción? A través de un comportamiento. Una emoción es algo muy momentáneo, no siempre tenemos las mismas emociones, durante el día tenemos muchas, vamos fluctuando de emociones, ¿vale? Cuando aquí esta emoción, por ejemplo, a los niños de más grandes les decimos, mira, una vez que conocemos las emociones, hacemos un calendario y les decimos,
Mira, el día lunes, ¿qué emociones has sentido? El día martes, el día miércoles, después que conocen las emociones, les decimos, vale, durante estos 15 días, tú has tenido estas emociones que las has registrado. Ahora vamos a ver, de las emociones que has registrado, cuáles de ellas se repiten con frecuencia. Estas que se repiten con frecuencia, ¿vale?, forman un estado de ánimo. Y de un estado de ánimo, si el estado de ánimo es por ejemplo, continúa siendo permanente y durable en el tiempo, hablamos de un sentimiento. La regulación emocional implica que estar enfadado, por ejemplo, es normal que estés enfadado, porque si te enfadas con alguien, tienes que mostrarle el enfado, porque estás enfadado, y es lícito estar enfadado. El problema está cuando el enfado se convierte en violencia. Ahí es cuando hemos de poner un stop. Y es ahí cuando le enseñamos a los niños estrategias de regulación emocional. ¿Vale? Una simple estrategia de regulación emocional, a veces para los pequeños ponemos una técnica del semáforo. Paro, pienso y actúo. Evidentemente que entre el parar y el pensar hay un tiempo y ya no das el puñetazo. Porque muchos niños en ambientes de contexto crítico lo que hacen es, ¿cómo me defiendo? Me defiendo como aprendí en el medio a defenderme. En mi barrio, el más fuerte es el que gana. El que pega primero es el que gana. Entonces, ¿qué hago yo? Me defiendo. Tengo estrategias para defenderme. ¿Y cómo me defiendo? Pues mira, o pego más fuerte, o... Entonces tenemos que enseñar que la agresividad no es el camino. Siempre es el diálogo. Pero para que el diálogo pueda entrar en una discusión es necesario regular esto que estoy sintiendo. Y entonces esto se enseña como un hábito. Esto se enseña al punto después se convierte en un hábito. Hay otras técnicas de regulación emocional, muchas, entre ellas la respiración es una de ellas. Por eso, cuando nosotros hacemos los cursos, unimos, el curso nuestro es un curso integral, unimos el mindfulness a la educación emocional, ¿vale? Porque es necesario generar emociones positivas en los niños, y las emociones positivas no las generas en un clima de agresividad. Nadie puede solucionar un problema con la misma fuerza con que se inició el problema. ¿Me explico, verdad? Otra de las competencias emocionales es la autonomía emocional, ¿vale? En el caso de la autonomía emocional, ¿vale? Es cuando nosotros en esta competencia realizamos actividades para desarrollar la autoestima. Bueno, siempre estamos trabajando la autoestima, pero en esta competencia lo que nosotros desarrollamos es la empatía. Hacemos muchísimos trabajos para que el otro desarrolle la empatía. Hay actividades que, por ejemplo, hacemos la actividad ¿cómo se dice? Por ejemplo, cogemos dos niños y uno va con los ojos vendados, el otro le ayuda y hace un recorrido, ¿vale? Hace un recorrido y después explica cómo se sintió. Después cambian los roles. Cómo se sintió, la confianza que tuvo con la otra persona, creer en el otro, confiar en el otro. Y otra de las actividades que hacemos es cuando nos descalzamos y nos cambiamos de zapatos. Entonces todo el mundo se pone zapatos diferentes y comenzamos a hacer un recorrido con ese zapato, con los zapatos diferentes. O subimos las escaleras, las bajamos, entonces los niños después se quejan y te dicen, es que claro, los zapatos me quedaban grandes, y a mí me apretaban, y a mí lo otro, y bueno, y entonces ahí les enseñamos a los niños a que es muy difícil calzar los zapatos del otro. Solamente uno que calza los zapatos sabe la historia que vive. Por eso les enseñamos a no criticar, a pensar en el otro, pero esto es un ejemplo que os digo, pero hay infinidad de ejemplos, inclusive en la semana que viene os daré los libros estos, que veráis también actividades para poder desarrollar la autonomía emocional. La tercera competencia es, la cuarta, hemos dicho conciencia, regulación, autonomía, esta es la cuarta, vale, gracias, Lía. La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones y habilidades sociales. Aquí lo que se fomenta son todo el tipo de comportamientos y de actitudes prosociales, la asertividad, generalmente es para las clases más grandes, donde aprenden a relacionarse, a saber escuchar. Estamos acostumbrados a hablar,
tenemos que aprender a escuchar lo que dice el otro, ¿vale? A respetar lo que está diciendo, a compartir las emociones. Es decir, todo esto lo hacemos, evidentemente que cuando enseñamos una competencia social, se van mezclando otras, ¿vale? Se van mezclando, porque siempre estamos hablando, se van mezclando, no son puras las competencias, pero siempre seguimos el mismo modelo. Primero, identificamos las emociones, las regulamos, logramos la autonomía emocional, tenemos la competencia social y por último tenemos las competencias para la vida y el bienestar, ¿vale? Esta última competencia muchas veces trabaja inclusive, todas estas competencias las trabajamos con los maestros primero y con los profesores, porque nadie da lo que no tiene. Es decir, si tú no estás formado, no puedes explicar esto. Por lo tanto, es necesario una formación previa. Aquí lo que habéis visto vosotros es un paradigma, que son 5 competencias emocionales. Hay otros paradigmas también, pero más o menos todos trabajan los mismos aspectos. Y, a ver, espera un momento que me estoy adelantando. Todos trabajan los mismos aspectos, pero siempre es importante, primero, formarse es fundamental. Estar convencido que esto sirve es otro tema fundamental. Si estás convencido, te vas a formar. Si tu organización, tu colegio, tu centro o donde tú estás quieren formarse, mucho mejor, porque cuando se forman en grandes grupos va mejor porque todos trabajan con un mismo criterio y una misma base. Si tú quieres hacerlo porque por iniciativa personal, porque te parece que esto es válido, también es válido. Todo es válido y todo está bien siempre y cuando tengamos un paradigma de referencia. No se puede banalizar con la educación emocional o con las habilidades socioemocionales. ¿Qué os quiero decir? Que no cualquier cosa que está en internet me sirve. Tenemos que trabajar con un programa. Este programa tiene una temporalización, es decir, tiene un cronograma, tiene un proceso, tiene una evolución y sobre todo tiene una evaluación. Las habilidades socioemocionales durante muchos años se consideró que, claro, o habilidades no cognitivas, se consideró que era muy difícil evaluarlas. Hoy por hoy ya hay investigaciones donde existen muchos materiales de investigaciones que muestran instrumentos que son válidos y confiables. Cuando hablo de validez y confiabilidad, me refiero a que esos instrumentos miden lo que tienen que medir, que ya han sido probados, ya han sido piloteados en poblaciones, aplicados a otras y extraído conclusiones y extraído evidencias. Es importante trabajar con buenos programas que tengan un aval académico, porque si no, una actividad que realmente nos puede producir efectos, valga la redundancia, positivos en la población uruguaya, se banalice y bueno, y la gente diga, pues mira, me encontré este proyectito ahí volando por internet, voy y lo aplico porque me llamó la atención esta actividad. Y luego, ay, mira qué chula esta actividad que ha hecho, mira, das que la hago. Todo tiene que responder a algo. Tenemos que saber cómo están nuestros alumnos al comienzo de marzo y cómo acaban nuestros alumnos en diciembre. Y en el medio aplicar programas, pero este programa tiene que tener un respaldo académico, ¿vale? Por eso con Magela hemos pensado que para darles como material, les daremos unos programas que en vosotras son programas que ya tienen un respaldo académico y vosotros ya veráis si lo queréis aplicar, cómo lo queréis aplicar, si lo queréis llevar a vuestro centro, pero tenéis que leerlo. Vale, esto es mejor cuando tú no te has formado en el ambiente, no te has formado en educación emocional, pero tienes ganas de hacer algo. Si tienes ganas de hacer algo, más vale que lo hagas bien con un programa avalado. ¿De acuerdo? Y bueno, creo que entre todos podemos hacer de Uruguay un gran Uruguay. Siempre estoy totalmente convencida que esto es así.
porque lo que está en juego es muy grande, es el futuro de nuestros niños, el futuro del país. Creo que nunca se ha pensado en la educación emocional y que nunca se ha pensado de esta manera, de forma sistematizada, de forma temporalizada. Hay muchos maestros que ya hacen y han hecho cosas, y cosas muy buenas, ¿eh? Lo que ocurre es que uno hace uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Qué bueno que sería que todos pudieran tener la oportunidad de trabajar las competencias socioemocionales en nuestra escuela. Existen en nuestro país, hay organismos y hay fundaciones que están haciendo alguna cosa. Hay tímidos acercamientos a esta propuesta. Y cuando hablo de tímidos acercamientos me refiero que hasta el momento Uruguay, a nivel de la escuela, a nivel pedagógico, no hay una investigación que demuestre la importancia que tienen estos programas dentro del ámbito escolar. Sí que hay una buena apertura por parte de las autoridades a trabajar el aspecto socioemocional. Ahora lo hay. Inclusive el marco curricular de referencia nacional del anterior gobierno también tenía una apertura hacia lo socioemocional. Hoy por hoy también la tienen, han bajado a las direcciones unos librillos de orientaciones biopsicosocial y emocional que nos están dando la pauta de que podemos comenzar a trabajar. Pero para trabajar hay que formarse. Por eso nosotros estamos luchando para que se pueda aprobar un anteproyecto de ley, en el cual ese anteproyecto de ley que los vamos a dar en vuestros materiales para que lo miréis, para que lo divulguéis y para que lo comentéis, para que lo critiquéis también, porque las cosas cuando son criticadas para mejorar también vienen muy bien, y también podemos cometer errores que no son intencionados, evidentemente, y por eso es importante que circule. Lo que buscamos a través de este anteproyecto de ley es que se pueda incluir la formación en la formación docente, en los profesores, en los educadores, tanto de educación formal como no formal. Evidentemente que se comience poco a poco, pero que se comience. Esta es una frase que me gustaría terminar con vosotros: lo que el corazón quiere saber, antes o después la mente se lo termina mostrando. Aquí os dejo unos recursos que son para trabajar algunas emociones, son para niños, por ejemplo, cuando nosotros a veces le ponemos a los niños un vídeo, siempre tenemos que pensar que para qué se lo ponemos, qué queremos trabajar con ese vídeo, qué objetivo perseguimos. Entonces aquí hay unos recursos que son películas de dibujos animados que les pueden permitir a ellos trabajar la empatía, la seguridad, el miedo, el entusiasmo, ¿vale? Tenéis esta y tenéis esta también. Cómo entrenar a un dragón. Es una película que nos da oportunidades de trabajar la diversidad y de reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. Durante toda la historia, el valor de la amistad está muy presente, así como la capacidad de aprender a confiar en los demás. Los crocs. Bueno, seguramente los que tenéis niños pequeñitos podéis conocer. Wall-E, aquí Wall-E, que ya no está, pero es un robot que nos ayuda a profundizar en la comunicación no verbal a través de expresiones y gestos. Bueno, yo creí que podía ayudarles en algo todos estos recursos, así que se los dejo. Esta es la bibliografía en la que me basé para hacer este PowerPoint. Y bueno, aquí puse algunos libros que hemos hecho de autoría personal. Este es el anteproyecto de ley que ya lo tendráis también. Y estos dos, este material lo vais a tener lo vais a tener, no es necesario que lo busquéis, estos tres últimos, ¿vale? Bueno, y aquí dejo de compartir, porque aquí en principio hemos terminado el día de la charla. Me quedan unos minutos y me gustaría, si vosotros consideráis hacerme algún feedback, alguna devolución, lo que consideráis, si esperabais que esto iba a ser así o no. Bueno,
lo que vosotros queráis decirme, pues yo estoy aquí para oíros a vosotros ahora, que ya he hablado mucho, ¿eh? Yo te quiero agradecer no, muchísimo. La verdad que es un placer escucharte, sobre todo cuando das todo lo testimonial, saber todo lo que viviste. Tú liderás con tu ejemplo y eso llega al corazón. Ah, muchas gracias, María José. Yo, Albana, en realidad hace bastante tiempo que te vengo googleando. Ah, Porque todo eso que una maestra de una escuela acá de Durazno, yo soy de Durazno, de Villa del Carmen, que se llama Lourdes Medina, siempre me contaba, siempre me estaba contando, me estaba mostrando información, porque ella veía el interés que yo tenía de aprender sobre educación emocional. Y al principio, sinceramente, cuando arrancaste a hablar y empezaste a contar un poco y hablar un poco de todo eso, de todo lo que te abarca a ti, la educación emocional y bueno, y tus experiencias y tu forma de pensar, que se nota esa pasión que tenés de tu forma de sentir, yo dije, ¡pah! No soy la única que pienso de esa manera, de que tenemos que ser más seres humanos, que nos falta tanta humanidad encima, que veo en alrededor de mis trabajos. Yo trabajo en primaria, en secundaria y en UTU, y en este momento estoy en un cargo de dinamizadora en educación física y ayudo a mis colegas. Y cómo falta eso de querer compartir los buenos productos, los buenos trabajos, compartir con los demás, cómo a la gente le cuesta, se guarda. Y nada, sinceramente emocionadísima, encantada de poder tener esta oportunidad. Y bueno, le paso a los demás compañeros que capaz quieren compartir algo, porque la muchas verdad que me gracias. emociono con las palabras, me quiero seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también te quiero agradecer. Llegué tanto a EPSU como a vos por Rosario Suárez, que también la debes de conocer. Ah, Yo soy sí. de Don Bues de la Valle, del departamento de Colonia, y ella es una gran empoderada con todo esto de la educación emocional, y bueno, está acá en la escuela de acá, la verdad que ella está bastante coartada porque no puede llevar a cabo todo, y la verdad que justamente estos últimos días han estado pasando cosas o situaciones puntuales que yo repercuten en mí, porque en la situación donde yo trabajo, una institución privada de inglés, son los mismos alumnos, y acá hay una sola escuela, y bueno, la verdad que sí, que es como dice Cecilia, falta mucho, pero creo que si este pequeño grupejo contagia a otro grupejo y así nos seguimos contagiando, podemos hacer mucho por la educación de nuestro país. Gracias. Así es, así es. Sí, sí, sí. Yo quiero comentarte, en realidad llegué a ti por un compañero, porque yo estoy haciendo segundo año de profesorado, y nuestro proyecto de psicología de la educación es sobre la educación emocional. Mi compañero en realidad se puso en contacto contigo, le digo, bueno, yo hay un taller y lo voy a hacer, no sé ustedes qué van a hacer, pero digo, yo me voy a meter en eso. Creo que Porque sí, uno de va leyendo- Soriano, ¿no? No, yo soy de Juan Lacase, de Colonia. de Juan Lacase, es verdad. Sí, mi compañero es Federico López, capaz que te das cuenta por ahí. Puede ser, sí, sí. Entonces, bueno, y acá estamos, ¿no? Pero digo, está bueno porque uno como que se siente bastante tocado con todos los temas, ¿no? Como que cosas que van pasando y se va dando cuenta de situaciones. Eso es bueno. Sí. Eso es muy bueno, ¿eh? Yo también Estoy como la agradecerte. compañera, no puedo hablar porque pasé por una situación emocional ayer bastante complicada y este tema ha tocado cositas de ese tema de ayer. Bueno, era Bueno. porque tenía que tocarlo, ¿eh? Las cosas... No. Todo llega por algo. Correcto. Bueno, yo también agradecerte esta cercanía que has tenido a través de la palabra, que tanto hablaste de las palabras, pero toda la primera parte con muy tocada también a nivel personal, y después la segunda parte como pensando mucho en todas las situaciones del lugar donde trabajo en una institución que tiene 2 hogares de personas con discapacidad intelectual, que son niños, jóvenes y adultos, que viven en el hogar, en los hogares, en forma permanente, y bueno, con muchas cosas para empezar a pensar recién, así que te agradezco muchísimo. A vosotros. Bueno, yo voy a decirte que doy fe de todo lo que has dicho, porque es volver a escucharte hace 25 años. Doy fe de que tus palabras son tus acciones.
¿sí? Ay, gracias. Y siempre digo, y lo vuelvo a repetir, yo aprendí muchísimo en el gorro y lo que soy de empatía se lo debo a ustedes. Ay, Milagro. Un beso enorme, me emociono. Muchas gracias, Milagro. Muchas gracias. Bueno, yo no me esperaba esta devolución porque pensé que iban a preguntar. Pero bueno, yo estoy muy emocionada también. Muchas gracias. Porque lo más importante es que esto les resuene, esto les... evidentemente, como dijo la primera persona, ¿no? Nosotros... todas las personas pueden hablar de educación emocional, inclusive hay personas que hablan muchísimo mejor que yo, doctores o que tienen otro tipo de formación, pero hay una cosa que hace la experiencia vivida. Y la experiencia de vida son intransferibles. Y cuando hablamos, como decimos, hablamos desde el corazón y hablamos para impactar en el otro. Y yo, cuando hablo, bueno, evidentemente que logro, bueno, algunas de vosotras habéis sido tocadas en alguna palabra, y eso es lo más bueno, ¿no? De que con algo nos vayamos. Siempre cuando uno viene a este tipo de conferencias, este tipo de cursos, dirá, ostras, ¿qué será todo esto ahora que nos vienen a meter? ¿Qué rollo será todo esto? ¿Que me vendrá bien? No me... O sea, pero qué bueno que es cuando muchas de vosotras, no los veo a todos, pero me imagino que están todos por ahí, os sentís que algo vale la pena. Y os digo de verdad, nuestros niños valen la pena, nuestro país vale la pena. Y demos testimonio del ejemplo. Yo, todo lo que tengo, yo pienso más en Uruguay que lo que pienso aquí, ¿eh? Mirad, ahora son las 2 de la mañana aquí. Mañana me despierto a las 6, dentro de 4 horas. Pero pienso muchísimo en Uruguay y pienso que está en nosotros, en los educadores, los que podemos generar el cambio. Somos nosotros. Desde el año 2017 estamos trabajando e intentando sensibilizar a la gente. Han pasado muchísimas personas, muchos profesores, escuelas, centros. La mayoría de las cosas que hemos hecho las hemos hecho desde el corazón. Os puedo decir que esta es la primera vez que, o la segunda vez que estamos cobrando algo, porque nunca habíamos hecho de esta manera, pero queremos llegar a que se piense en términos socioemocionales en nuestras escuelas y en nuestros centros. Y como la educación emocional primero va al profesorado, pensamos que algo se puede movilizar. Cuando vamos a una escuela, cuando alguien recibe una formación, todo esto es movilizador para la persona. Y bueno, y si es movilizador para la persona, pues pensará, esto será bueno para los niños también. Pues bueno, yo de mi parte no sé qué más deciros que daros las gracias por este tiempo y espero verlos el 4 de octubre, que tenemos la segunda parte. Y no sé si Magela quiere decir algo. Sí, bueno, agradecerte, por supuesto, agradecer a todos y a todas que están acá. Respirar y todo eso que dicen, no me quiero emocionar y no quiero hablar más porque me emociono. No, al revés, habitando la emoción, habitándola, dándole lugar, dándole espacio, que no nos pasa nada por emocionarnos y darle espacio a la emoción. Al contrario, de tanto tapar la emoción y tanto es que nos enfermamos. Dándole espacio, en parte son emociones que por lo que están diciendo nos mueven y nos impulsan a más, así que bienvenida sea esta emoción que es un disparador para más. Albana, muchísimas gracias, te puedes ir a descansar tranquilamente. Nosotros ¿Tenemos que hacer la foto o algo? ¿Me habías dicho? Bueno, hago una foto sonriendo, porque ya les hemos sacado varias, pero Mariela, ¿tú puedes sacar una foto con todos sonriendo y posando para la foto? Espera, y si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre la plataforma y todo lo demás, nos quedamos un minutito más para arreglar algunos aspectos de lo que sigue. Pero sonrisa ahora para la foto. Muy bien. ¿Está pronta, Mariela? Muy bien, muchas gracias. Vale. Albana, Venga. buenas noches, que descanses, Muchísimas gracias. Noches. Hasta luego. Hasta luego. Bien, cortito, chiquilines y chiquilinas. Si alguien, nosotros ahora, ya todos ustedes tienen la plataforma asignada.
si alguno no recibió un mail, los que se incorporaron al curso después de las 6 de la tarde de hoy no tienen plataforma aún, la van a tener a primera hora mañana, digo porque hay alguna persona que llegó a último momento, y Pilar está de viaje, porque si no ella trabaja a cualquier hora, pero ahora está de viaje y no se conectaba después de las 6. Mañana lo hace. Todas las demás, si no recibieron, lo tienen que tener en spam, y si no lo reciben, nos avisan porque lo deben haber recibido. También tienen, por favor, que anotarse, completar el Google, que es información, para hacer más ajustada el curso. Es decir, la información que les estamos pidiendo es porque nosotros trabajamos mucho, y bueno, todos ustedes lo saben, ¿no? Desde la necesidad. El aprendizaje es desde lo que se necesita, entonces tener adecuadamente el perfil de lo que ustedes necesitan, nos va a permitir a nosotros ajustar también la formación que estamos brindando. Esto no es un envasado o un enlatado, sino que es una formación que estamos pensando explícitamente para este grupo que estamos aquí. Lo segundo, que hay un grupo de WhatsApp también, que solamente lo administra EPSU, no van a interactuar por allí, pero es para agilizar alguna información de último momento, o a veces alguna cuestión que haya que hacer. Sí, la plataforma es el aula virtual que les asignamos. Es decir, ustedes entran, es un aula virtual, y miren de qué trata. Esta formación, como les dijimos, es psicología social y educación emocional. Estamos articulando con educación emocional. Los Zooms son de Albana totalmente. Hay material colgado en la plataforma que Albana nos dio, y alguna pregunta de Albana. Y a su vez ustedes se van a encontrar toda la parte que tiene que ver con psicología social, que es esto que nosotros decimos. Y el incluir el sentir y toda esta formación también pasa por tener cierto expertise de lo que sucede en los grupos. Es decir, porque las personas que estamos acá, salvo alguna persona que es terapeuta específica, somos educadores o psicólogos sociales, operadores en psicología social, o cooperativistas o agentes sociales. Es decir, nuestra formación, lo que hacemos en lo cotidiano tiene que ver con lo grupal, no con la atención individual. Entonces, cómo articular también todo esto que estamos aprendiendo de la educación emocional, de la mirada personalizada, a la vida grupal, ¿no? Cómo trabajamos las emociones en el aula, en el grupo de trabajo, en el equipo de estudio, en fin. De eso se trata lo que nosotros traemos de psicología social, que es, bueno, es nuestra expertise de la Escuela de Psicología Social Uruguay. No les quiero tomar más tiempo. El foro lo va a coordinar Mariela, que está por allí, y Alexandra. El foro para nosotros es una instancia de aprendizaje, muy importante. Nosotros concebimos la educación solamente en grupos, y concebimos que aprendemos tanto de la formidable explicación de Albana, de los muchísimos materiales de lectura que tenemos, pero aprendemos mucho del otro y de la otra. Es decir, aprendemos mucho de lo que la otra persona le resuena, lo que trae, lo que comenta. Es decir, también es aprendizaje, y más nosotros que estamos en lo grupal. Entonces, para nosotros el foro no es un cumplir por cumplir, no es para que respondan sino es, me tomo un tiempo e interactúo en el foro. Es una forma de aprendizaje, asincrónica, cada uno en su tiempo, en su forma. No tenemos por qué escribir largo y tendido, no, pero es devolverle al otro por dónde va mi pensamiento, devolverle al otro qué estoy sintiendo en esto, y dejarme sorprender por la maravilla de lo que la otra persona se sorprende, que a lo mejor es muy parecido a lo mío o re complementario con lo mío. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un primer foro que es de presentación, ahora hasta el 21, que es para irnos conociendo, que no tuvimos tiempo en el Zoom, y después ya arrancamos con la temática aprendizaje y ley de educación emocional, que son los dos temas que tenemos hasta el 28. Es un foro largo que hicimos porque tiene mucho material. Los que quieran, tenemos el Zoom opcional el 29, el Zoom del 29 no es de participación obligatoria, va a tener que ver con esto, elaborar un poquito las ansiedades, las emociones, todo esto que estamos hablando, tener un espacio como de encuentro, más de diálogo y no tan de conferencia. Eso se va a hacer el 29, así que los que quieran sumarse el 29 son bienvenidos y bienvenidas. Si no hay ninguna pregunta, dejamos por aquí.
Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos en el foro entonces, ¿eh? Gracias a todos y a Buenas todas. noches. Muchas gracias. Buenas noches para todos y Gracias, todas. buenas Chao. noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, chao, chao. Descansen. Buenas noches. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao.